Vamos a seguir con este vídeo de éteres, que son compuestos de carbono que contienen oxígeno. Para ver su estructura general, va a ser un oxígeno unido a una cadena alquílica o arídica. Pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Vamos a ver algunos ejemplos de formulación y nomenclatura. Y vamos a empezar con la nomenclatura funcional, es decir, vamos a nombrarlos como si fueran derivados de los grupos alquílicos. Si nos damos cuenta aquí, ese oxígeno está unido a un metil y a un etil. Pues simplemente se va a nombrar como etil, metil, éter. ¿Por qué ponemos el etil antes que el metil? Pues como siempre, según las normas, por orden alfabético. Etil, metil y luego éter. Después tenemos este ejemplo, que esto sería un ciclopropil, esto sería un etil. ¿Quién va antes, el ciclopropil o el etil? Pues ciclopropil, por orden alfabético también. Ciclopropil, etil, éter. Si vemos aquí tenemos dos grupos iguales, aquí tenemos un fenil, otro fenil, por lo tanto tendríamos que este es el difenil éter. Lo único que hacemos es poner ese prefijo di para indicar que hay dos, y este de aquí, que sería un metil y otro metil, pues va a ser el dimetil. Siempre ponemos el prefijo di, dimetil éter. Bien, hay otra nomenclatura de la IUPAC que es la sustitutiva y en la cual se nombra el alcóxido como un sustituyente. Vamos a ver en la práctica qué significa esto. Tenemos que coger la cadena principal. Aquí la cadena principal va a ser esta. Y este va a ser la cadena secundaria. Bien, como cadena principal le llamaríamos etano. Y a ese metil unido al oxígeno le llamaremos metoxietano. Mirad, ese met para indicar que hay un solo átomo de carbono y ese oxi para indicar que es un derivado alcoxi. Bien, aquí, ¿cuál cogemos? ¿Qué cadena cogemos como principal? ¿Esta de 3 átomos de carbono o la de 2? Cogeremos esta como cadena principal. Y esta como cadena principal va a ser un ciclopropano. ¿Cómo llamamos a esto? Pues bien, como tiene 2 átomos de carbono, etoxiciclopropano. Ciclopropano. Bien, vamos a ver también que muchas veces y tradicionalmente tenemos este compuesto que tiene un metil y otro metil, son dos sustituyentes iguales. Esto es lo que es conocido como el éter metílico. Aquí tenemos también un compuesto bastante común que tiene dos cadenas de 2 átomos de carbono y este sería el éter etílico. También se podría nombrar como dietil éter en cuanto a la nomenclatura funcional, y en cuanto a la sustitutiva podría ser el etoxietano. Bien, seguimos con el siguiente, que se trata de formular el butil isopropil éter. Mirad, tenemos aquí ese éter que nos va a indicar que tenemos un átomo de oxígeno unido a dos cadenas. ¿Cuáles son esas cadenas? Pues aquí vamos a poner un butil, es decir, una cadena de 4 átomos de carbono, C y C, CH2, CH2, CH2 y CH2.
y después tenemos un isopropil, que si recordáis el isopropil es CH, CH3 y aquí CH3, es decir, un propil, pero está unido al oxígeno mediante el átomo de carbono central. Bueno, este que sería un poquito más complicado porque tiene aquí un ciclo. Tenemos que aquí hay un éter, es decir, tenemos un oxígeno y a ese oxígeno van unidos un metil, que es muy sencillo, CH3, pero ¿qué ocurre con este 2-ciclopentenil? El 2-ciclopentenil es un ciclo de 5 átomos de carbono. Vamos a dibujar el ciclo, ahí más o menos. Y en el 2, este 2 indica dónde está unido con el oxígeno. Este sería el carbono 2, como tiene aquí un doble enlace. ¿Cómo vemos que tiene un doble enlace? Por ese EN. Tenemos aquí pentenil. Siempre en un ciclo el carbono 1 va a ser el del doble enlace. Tenemos aquí carbono 1 y el carbono 2, que es donde está unido al oxígeno. 2-ciclopentenil, metil, éter. Vamos a ver el siguiente, que también es muy sencillo. Bueno, de hecho es el mismo que el de arriba, el butil, isopropil, éter. Vamos a ver el siguiente. Tenemos aquí unos ciclos, pero si os dais cuenta, no están unidos ese oxígeno a una cadena y a otra, sino el oxígeno forma parte del ciclo. ¿Cómo se le va a nombrar a estos éteres cíclicos? Pues bien, con el prefijo oxa. Cuidado porque es diferente a los otros. Prefijo oxa. Si no tuviera el oxígeno y tuviera aquí un carbono, sería un ciclohexano. Pues le vamos a llamar oxa ciclohexano. Oxa ciclohexano. Aquí en este de aquí tenemos también ese prefijo oxa ciclopentano. Tendremos un oxígeno dentro de ese ciclo de 5 y en el carbono 2 tenemos un metil. ¿Cuál es la posición 2 aquí que hay un oxígeno? Pues lo que vamos a establecer es, este va a ser la posición 1 y esta va a ser la posición 2. Y tenemos en la posición 2 que hay un metil, CH3. ¿Vale? Ese CH3 corresponde con ese 2-metil. Hay que tener en cuenta que siempre que veamos ese prefijo oxa va a indicar que el oxígeno está dentro del anillo, igual que aquí que tenemos oxa ciclohexano, ese oxígeno dentro del anillo. Y bueno, aquí he puesto dos ejemplos para que se vea la diferencia entre los de arriba y los de abajo. Este oxígeno no está dentro del anillo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí un fenil y aquí tenemos un metil. Podríamos nombrarlo como fenilmetil éter. También podemos nombrarlo como metoxibenceno. Si recordamos de la parte anterior del vídeo, tenemos que esto es un metoxi y como cadena principal tenemos ese benceno, metoxibenceno. En cuanto al metoxiciclopropano, lo que tenemos es como cadena principal un ciclopropano que va a ser aproximadamente así y está unido a ese grupo metoxi. Metoxi que indica que un átomo de carbono y un oxígeno. Importantísimo y vuelvo a repetir, no confundir ese oxi con ese oxa. Si fuera un oxaciclopropano, formaría parte ese oxígeno del ciclo. Como es oxi, ese oxi indica que en el oxígeno está unido un CH3 y en el otro enlace hay un ciclopropano.
¿vale? Entonces esto sería cuando se utiliza oxa, pero aquí metoxiciclopropano. Bueno, pues bien, espero que hayáis aprendido algo, que hayáis repasado y nada, pues esto se trata un poco pues de practicar, practicar y practicar. Ensayo, error y todo se aprende y todo se domina. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y si tenéis alguna sugerencia o algún aspecto que se pueda mejorar, pues ya sabéis que podéis escribir por la página web. Muchas gracias a todos.